Luego de haber trabajado el sistema de coordenadas cartesianas, nos hemos dado cuenta que estas se trabajan a través de 4 cuadrantes: primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En las gráficas estadísticas que vamos a iniciar a conocer o a trabajar, vamos a utilizar generalmente el primer cuadrante. Quiere decir que vamos a trabajar esta parte de las ordenadas y esta parte de las abscisas. Veamos cómo vamos a trabajar entonces en el siguiente ejemplo. Construcción de las gráficas estadísticas. Vamos a iniciar entonces con las primeras, que son las más utilizadas en nuestro medio. Para hacer la gráfica tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. En primer lugar, el eje vertical, que representa las frecuencias de nuestro ejercicio, deben iniciar de cero en el punto de origen que conocemos. La parte más alta de la gráfica debe ser aproximadamente 3/4 de su ancho total. Es decir, que la altura debe ser menor que la base. Podríamos poner un ejemplo y decir que la altura debe tener una longitud entre el 60 y el 75% de la base. Si vamos a trabajar diagramas de barras, tenemos que tomar en cuenta que todas las barras deben tener el mismo ancho. La primera gráfica que vamos a trabajar es el diagrama de líneas, o llamado también polígono de frecuencias. Este tipo de gráfica es el más simple que existe, porque son líneas rectas que representan datos, siendo su longitud proporcional a las cantidades que estamos trabajando. Este diagrama puede diseñarse de manera vertical o de manera horizontal. Todo va a depender si sus líneas las prolongamos de manera vertical o de manera horizontal. Para hacer esta gráfica, en primer lugar vamos a localizar el eje horizontal del sistema de coordenadas. Vamos a localizar los puntos medios de clase, o lo que hemos trabajado en nuestros ejercicios como XS, en donde sumamos el límite real inferior más el límite real superior y lo dividimos dentro de 2. Luego localizaremos los puntos que quedan arriba de los puntos medios que hemos colocado en la línea horizontal o en el eje de las abscisas o eje de las X, a una altura igual que la frecuencia de la clase que contiene el punto medio. Luego vamos a unir los puntos del paso anterior por medio de segmentos de recta. Por ejemplo, como dice allá, XS es el punto medio de clase. Entonces, en el ejercicio que tenemos ahí los intervalos. Si podemos ver ahí, intervalos de 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89 y así sucesivamente, hasta llegar a 119, que tenemos los intervalos. Cada intervalo tiene su frecuencia. El primer intervalo tiene 5, el segundo 6, el otro 14, 8, 5 y 3. Entonces tenemos ahí todas las frecuencias. Vamos a abrir una columna a la derecha que va a ser el XS. Tenemos entonces ahí, como se pueden dar cuenta, el XS de entre 60 y 69, o sea, el primer intervalo. Sumamos 60 más 69 y lo dividimos dentro de 2, nos va a dar 64.5. Luego tenemos el siguiente intervalo, 70-79 dividido 2, 74.5, y así vamos a colocar el punto medio o el XS de cada uno de los valores: 84.5, 94.5, 104.5 y 114.5.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a colocar en cada una de las líneas horizontales, como nos podemos dar cuenta ahí, los valores de la abscisa o de las X. Ahí tenemos, ya si nos damos cuenta, la X es más grande que el eje de las Y o de las ordenadas. Y vamos a tener ahí, dependiendo de la frecuencia más alta. Si nos dimos cuenta, en el ejercicio tenemos que la frecuencia más alta es 14. Tenemos 5, 6, 14, 8, 5 y 3. Eso lo vamos a colocar en la parte de abajo. 64.5. Vamos a tomar una medida cualquiera. Ahí ya no va a ser como en el sistema de coordenadas cartesianas, que tenemos 10 intervalos para arriba, 10 hacia abajo, 10 hacia la izquierda y 10 hacia la derecha. No, aquí ya podemos colocar de manera que el eje de las X sea más grande que el eje de las Y. Esto pues por presentación. Entonces, si nos damos cuenta, hasta abajo tenemos colocados ya el punto medio de cada clase. 64.5, 74.5, 84.5, 94, 104.5 y 114.5. Entonces, ya arriba de cada XS o de cada punto medio de clase, vamos a identificar o vamos a colocar un punto en donde le corresponde. Por ejemplo, veamos ahí, el primer intervalo tiene 5. Entonces ahí buscamos 5. Ahí tenemos de 2 en 2 los intervalos hacia arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Podemos dejarlo hasta ahí porque el más grande es 14. No, ¿para qué vamos a trabajar más hacia arriba? Entonces tenemos ahí que el primer intervalo tiene 64.5, que es una frecuencia de 5. Si nos damos cuenta en el ejercicio, tenemos el siguiente que es 6. Y colocamos en el 74.5, buscamos 6 y exactamente ahí vamos a colocar el punto. Solo vamos colocando puntos. Luego tenemos el siguiente que es 14. Buscamos 14 en el eje de las Y, colocamos el punto y así sucesivamente. Vamos a colocar 8, 5 y 3. 8, 5 y 3. Entonces decimos en 94.5, 8. En el 104.5, el siguiente y el último tiene 3. Si nos damos cuenta, para iniciar tenemos ahí una pequeña línea roja. Con esa iniciamos. ¿Por qué? Dice que siempre vamos a iniciar de 0. Y vamos a terminar en 0. Entonces, después de haber localizado todos los puntos de cada uno de los intervalos, iniciamos a unir de 0 al primer intervalo con líneas rectas, segmentos de recta, decíamos anteriormente. Luego del siguiente hacia el 6, luego hacia el 14, al 8, al 5 y al 3. Y cerramos nuevamente, puede ser con otro color o con líneas punteadas. Todo es criterio del estadígrafo. Esto sería entonces lo que corresponde al polígono de frecuencias o diagrama de líneas, como se le conoce normalmente.